Buenas, pues nada, vamos a dedicar este vídeo a la cuestión del fascismo, que es el siguiente tema que vamos a tratar, los fascismos más bien, y también del antifascismo, que es casi tan, bueno, igual de importante que lo primero que hemos nombrado, ¿no? Que el fascismo. Vale, lo primero que a lo que nos vamos a dirigir en esta clase, más que hablar de algún fascismo en concreto, del fascismo que habrá en Italia, o del nazismo alemán, o del franquismo español, lo que nos vamos a dedicar es intentar comprender cuáles son las características comunes, ¿vale? Que conexionan, que ligan a todos los fascismos, a todas las dictaduras fascistas que se produjeron en Europa durante el periodo de entreguerras, ¿no? Que surgieron en Europa durante el periodo de entreguerras, ¿vale? Bueno, para comenzar con esta cuestión, lo primero que os voy a hablar es de cuál fue la primera expresión de fascismo, ¿vale? Y aquí me voy a alejar un poco del esquema más habitual que situaría las primeras expresiones, el origen del fascismo en Italia con los fasci de combattimento y el Partido Nacional Fascista de Mussolini, y me voy a trasladar a Hungría en el año 1918, donde la República de los Consejos Húngara, una república surgida de una revolución pues parecida a la rusa, influida por la Revolución Rusa, fue liquidada 2 meses después de su establecimiento por el golpe de estado del general Horthy, ¿vale? Dicho golpe de estado en Hungría, comandado por Horthy, representa, a mi entender, el comienzo de un nuevo proceso histórico caracterizado por la implantación de dictaduras contrarrevolucionarias en muchos países europeos, ¿no? Y que entiendo que estas dictaduras representan el elemento clave, el elemento central para comprender qué fue realmente el fascismo, ¿no? Muchas veces, cuando se habla de fascismo, se señalan una serie de características ideológicas muy concretas que podemos encontrar en Italia o que podemos encontrar en Alemania. Pero, bajo mi punto de vista, yo creo que lo que sucede en Europa durante el periodo de entreguerras presenta algunos rasgos más generales, ¿no? Y se extiende por más países que los ejemplos italiano y alemán, que pueden ser quizás las expresiones más depuradas, más claras de fascismo, ¿no? ¿Vale? Lo que se dará en Alemania con Hitler y lo que se dará en Italia con Mussolini, pero que no se limita este fenómeno fascista a estos países, ¿vale? Yo creo que podemos entender el fascismo como un momento histórico, como un periodo histórico que encuentra una mayor difusión, ¿vale? Que meramente lo que se refiere al ámbito italiano y alemán. Si adoptamos este punto de vista, que señalaría más bien el comienzo de esa fase de dictaduras contrarrevolucionarias fascistas más en Hungría en 1918 que en la propia Italia, creo que desde esta perspectiva la característica más evidente del fascismo alude a su condición de dictadura contrarrevolucionaria. Es decir, el fascismo sería algo así como una respuesta a la Revolución Rusa, ¿vale? Y a un periodo de auge importantísimo del movimiento obrero y de radicalización del movimiento obrero. Visto así, el fascismo no se comprendería sin los hechos que han sucedido en Rusia, ni sin otras cuestiones como los levantamientos obreros producidos en Alemania en 1919-1921, todo el movimiento de ocupación de fábricas representado por el llamado Bienio Rojo italiano, toda la situación también de conflictividad que hay en España, la huelga general, por ejemplo, de 1917, convocada por el PSOE y por la CNT, y una serie de acontecimientos que invitan a pensar en una crisis seria del capitalismo y la posibilidad de que se produzca una revolución a escala europea, ¿no? Entonces, el fascismo, en cierta medida, es una respuesta a esto. Es un dique de contención a esto. ¿En qué consistirá? En que el sistema capitalista renuncia a
avances democráticos, liberales incluso, que habían ido produciéndose en las décadas anteriores, ¿vale? Los regímenes de carácter fascista no son regímenes, contra lo que a veces se dice, que rompen con el capitalismo, ni mucho menos. No son una suerte de tercera vía entre el socialismo, el comunismo y el capitalismo. No es así. Los regímenes fascistas mantienen una estructura económica claramente capitalista, solo que introduciendo una dictadura contrarrevolucionaria que renuncia a cualquier elemento de carácter liberal, parlamentario o democrático. Por ende, en los regímenes fascistas se suprimirá la actividad parlamentaria o se convertirá esta en una suerte de caricatura de lo que fue. Se eliminarán cualquier tipo de derecho político, derecho a la libertad de expresión, derecho a la libertad de organización, ¿vale? Se perseguirá de una manera implacable al movimiento obrero. Si nosotros vemos cuál es el enemigo común que tienen todos los regímenes fascistas, veremos cómo este es sobre todo el movimiento obrero y especialmente su tendencia más revolucionaria. Es decir, todos los fascismos tienen en común que son visceralmente anticomunistas, visceralmente antisocialistas, ¿vale? Entonces pasamos de unos sistemas capitalistas donde existen ciertas libertades, que en algunos casos han alcanzado incluso a aprobar el sufragio universal, ¿no? O al menos masculino, aquello de que todo el mundo pueda votar en unas elecciones, no solo los ricos, como sucedía en el sufragio censitario. Pasamos de esa realidad a modelos de carácter dictatorial, pues bien dirigidos por una junta militar o bien dirigidos por un partido único. Ahora bien, este tipo de sistemas sin libertades no nacen, no aparecen con el fascismo, ¿no? Nosotros hemos visto cómo durante el llamado antiguo régimen, ¿no?, existían monarcas absolutos, ¿cierto?, ¿no?, que concentraban un gran poder en sus manos, y por supuesto en estas monarquías absolutas pues tampoco había una constitución que te reconociera determinados derechos, tampoco había un parlamento electo mediante elecciones que tuviera unas atribuciones, unas competencias claramente definidas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que el fascismo es una vuelta a ese régimen de la monarquía absoluta? Pues tampoco es esto. Existen algunas cuestiones, algunos elementos que los diferencian, que quizás no aparecen en todos y cada uno de los regímenes fascistas. Sí aparece sin duda ese componente anticomunista, ese componente contrarrevolucionario, está presente en todos, ¿no? Pero hay algunas características más, ¿no?, algunos elementos que complementan a esto, ¿vale?, que por lo menos aparecen en suficiente grado, en contextos distintos, como para merecer la pena señalarlos, ¿de acuerdo? Bueno, voy a empezar por el primero. El fascismo es un periodo histórico, es un régimen político que intenta movilizar a las masas. No solo reprimirlas, no solo controlarlas, también tenerlas permanentemente movilizadas, que muestren una adhesión al régimen establecido. Esto es un cambio en cómo había manejado la política la burguesía. Si vosotros veis, por ejemplo, la época de la Restauración en España, es decir, desde 1874 hasta el golpe de Estado de Primo de Rivera, lo que vamos a encontrar es un mapa electoral manejado por partidos burgueses, ¿verdad? Y estos partidos burgueses son camarillas con muy poquita gente, que prácticamente la única actividad que hacen, aparte de la manipulación de las elecciones por caciques y todo esto, pero es una actividad en prensa. No es un movimiento de masas, no te vas a encontrar grandes mítines, no te vas a encontrar una actividad de militantes que permanentemente realizan propaganda para que haya adhesión a sus ideas, etcétera, etcétera, ¿no? Son partidos de notables, se decía, de unos pocos, ¿vale? Un partido de minorías, aunque luego pudiera votarles más gente por determinadas cuestiones, ¿vale? Los únicos partidos que eran realmente de masas, que hacían mítines, ¿no?, que tenían mucha militancia,
que gestionaban locales, que gestionaban sindicatos, que gestionaban actividades culturales, eran los partidos obreros, ¿vale? Los movimientos fascistas van a imitar esta característica y van a intentar movilizar a las masas. Por ejemplo, con grandes desfiles que muestren la adhesión al régimen fascista de turno, al partido único de turno. Por ejemplo, con la promoción de determinados líderes carismáticos. Digo líderes carismáticos, pues porque tienen un lenguaje, unos discursos que atraen a la gente, porque se realiza una suerte de culto a su personalidad, con propaganda que los glorifican, ¿no? ¿Vale? El caso de Hitler, el caso de Mussolini, el caso, aunque de carismático quizás poco, de Franco, ¿vale? Líderes claramente identificados por las masas. También porque los fascismos empezarán a realizar una propaganda en extenso, que llega a todo el mundo, ¿no? Crearán incluso sindicatos intentando imitar lo que estaba realizando el movimiento obrero, sindicatos amarillos, evidentemente, pero sindicatos. Daos cuenta, la campaña electoral que hacen los nazis es la primera que utiliza la radio, ¿no? Y utiliza unas técnicas de propaganda electoral, de manipulación de las mentes, joder, pues muy avanzadas para su tiempo, ¿no? Para cómo se sentían, cómo se vivían los procesos electorales hasta entonces, ¿no? Unas técnicas de propaganda electoral realmente capaces de martillar las conciencias de millones de personas, ¿vale? Entonces tenemos que un rasgo del fascismo claro, común a todas las dictaduras que se van a ir estableciendo en Europa en los años 20, los años 30, los años de entreguerra, que es su carácter contrarrevolucionario y represión total del movimiento obrero en la eliminación de las libertades. Eso es el rasgo común. Pero luego tenemos otro rasgo que aparece bastante, que es que se busca una movilización de masas. Ya estamos entrando en otro tipo de lógicas políticas. Aquí ya no nos vale lo que sucedía en el siglo XIX liberal, donde la política estaba en manos de 4 señores. Aquí, aunque somos una dictadura, donde en realidad el poder lo tenemos una pequeña minoría, necesitamos que las masas muestren adhesión, conozcan, participen. No nos basta con la pasividad de esas masas. Queremos que muestren que están con el régimen, ¿vale? Una siguiente característica del fascismo es que está claramente vinculada a las expresiones nacionalistas más radicales, ¿vale? Nosotros, si recordáis, estuvimos viendo en otro tema la cuestión del nacionalismo. La cuestión del nacionalismo como un movimiento que primero de todo cree que existen las patrias, ¿no? Cree que nos diferenciamos porque pertenecemos a distintas naciones, ¿vale? Que además considera que esas naciones pues tienen que estar dotados, por ejemplo, de un Estado, ¿no? Y hablamos de distintas corrientes de nacionalismo, ¿no? Hablamos de un nacionalismo político que, sin negar que puedan existir determinadas características culturales de una patria, que pueda existir una lengua, que pueda existir una costumbre, plantea que lo que define realmente la patria es la existencia de una legalidad común y que la patria es algo voluntario y que por lo tanto uno puede ser francés aunque no tenga ascendencia francesa, o que uno puede ser francés aunque sea judío. No va a ser este el tipo de nacionalismo que nos encontremos en los regímenes políticos fascistas. En los regímenes políticos fascistas nos encontraremos un nacionalismo de carácter cultural, ¿vale? Es decir, solo es alemán, solo es italiano quien pertenezca a una comunidad nacional objetiva basada en determinados rasgos étnicos y rasgos culturales. Quien tenga una determinada lengua, ¿no? Quien participe de unas supuestas costumbres nacionales, nadie sabe muy bien cuáles son, pero bueno. Y además, al menos en algunos fascismos, esto se radicaliza y se viene a decir que la patria está vinculada también a una raza, ¿no? Que además es superior. Se viene a decir alemán es el de raza alemana. Por lo tanto, un judío, uno con ascendencia judía, aunque haya adoptado la cultura alemana, ¿vale? Aunque haya abandonado su religión, pero si tenía abuelos judíos, bisabuelos judíos, no se le considerará parte de la comunidad nacional alemana. Es decir, en muchos regímenes fascistas al menos, hay una presencia de un nacionalismo excluyente, de un nacionalismo culturalista y de un nacionalismo racista. Y de un nacionalismo también imperialista, ¿vale? Es decir, un nacionalismo que no solo considera, oye, yo defiendo la patria alemana,
¿vale? Yo defiendo la patria italiana, siempre considero que esa patria italiana, alemana, es mejor, es superior al resto. Y además considero que estamos legitimados para emprender una acción de tipo imperialista. Hay que ver que los fascismos se extienden sobre todo en los países perdedores de la Primera Guerra Mundial, caso de Alemania, o en países que, aun siendo vencedores de esa guerra como Italia, no habían recibido unas compensaciones territoriales significativas. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué plantean los regímenes fascistas que se van estableciendo? Retomar una política de expansión imperialista. Ya hablaremos con más detalle cómo se concreta esto en Alemania, cómo se concreta esto en Italia. Pero en ambos casos los regímenes fascistas ahí establecidos lo que dicen es: vamos a expandirnos, vamos a consolidarnos como potencia imperialista, vamos a dominar sobre otros pueblos que somos superiores. No lo olvidemos, que pertenecemos a la raza superior, dirán los alemanes, a la raza aria, ¿no? Y los eslavos, estos rusos, son unos subhumanos. Tenemos derecho a esclavizarlos, tenemos derecho a conquistarlos. Acción imperialista hacia el este de Europa. Esto tiene su relevancia porque esto está detrás de la Segunda Guerra Mundial. ¿De acuerdo? Un último rasgo que voy a señalar del fascismo, que es importante hablar de él. Yo creo que el fascismo no lo podemos entender como un movimiento antimoderno. ¿A qué me refiero con esto? Es verdad que a la sociedad liberal capitalista, desde su surgimiento, le surgirá una oposición a la derecha. ¿Vale? Surgirá una oposición a la derecha que pretende volver al antiguo régimen, que pretende volver al mundo de las monarquías absolutas, que pretende volver al mundo en el que la Iglesia y en el que la nobleza son grupos privilegiados, ¿no? Tienen privilegios estamentales. Unos movimientos reaccionarios que a veces se oponen incluso a la industrialización, que se oponen incluso a la modernización, ¿vale? Estos fenómenos, por ejemplo, que habría mucho que matizar aquí, el carlismo en España, ¿vale? O determinadas corrientes muy conservadoras de los Tories británicos. Lo que pretenden es dar marcha atrás en la rueda de la historia, ¿vale? Prácticamente, por hablar en un lenguaje muy coloquial, volver a los tiempos de la Edad Media o, si acaso, de la Edad Moderna, ¿no? Religión, trono, ¿vale? Nobleza, ¿de acuerdo? Nada de industrialización, nada de modernización. Eso no es lo que nos encontramos en los fascismos. Los fascismos no renuncian a la ciencia. Fijaos, el genocidio nazi, el primer genocidio planificado de una manera científica. La ciencia a veces se puede utilizar para cuestiones muy buenas, como intentar salvarnos de un virus, como ahora, por cuestiones muy malas, intentar exterminar a un pueblo. ¿De acuerdo? Los nazis aplican las políticas de la eugenesia, supuesta mejora de la raza con procedimientos científicos, ¿vale? Los nazis no solo no renuncian a la industrialización, es que la llevan a cabo, reindustrializan Alemania, ¿vale? No son unos movimientos antimodernos, ¿vale? Son unos movimientos que suponen una versión dictatorial, antidemocrática de la modernidad. ¿Estamos más o menos? Vale. De acuerdo. Ahora bien, sin ser unos movimientos antimodernos, sí rescatan determinados elementos del pensamiento reaccionario, del pensamiento conservador, del pensamiento tradicional, ¿vale? Que había estado oponiéndose a la civilización liberal capitalista durante el XIX. Por ejemplo, prácticamente todos los fascistas, todos los fascismos, tienen una visión muy conservadora de la cuestión de la familia, de la cuestión de la mujer. Son profundamente patriarcales, profundamente machistas. Si a alguien le interesa puede leer lo que fueron en España los discursos de la sección femenina, que lo flipará, ¿no? Como decían estos discursos, mujer, obedece a tu marido, eres la sierva de tu marido, en fin. Asimismo, buena parte de los fascismos tendrán un fuerte vínculo con la religión. Aquí hay algunos libros que dicen: el fascismo era secular, el fascismo era laico. Hombre, es cierto que vínculo estrecho, completo con la religión se dio sobre todo en el fascismo español, en el régimen de Franco, que era un régimen nacional católico y que era un régimen con unas relaciones excepcionales con la Iglesia, ¿no? La Iglesia se controló la educación, en fin. Y es cierto que, pues, en la Alemania nazi esto no se produce
al menos en ese grado, ¿no? En que en cualquier caso el Estado lo que quiere es controlar, vigilar a las propias religiones, porque quiere controlarlo todo, ¿vale? Eso es verdad. Y es verdad también que ni siquiera la España de Franco se vuelve a la posición de la Iglesia antes del liberalismo. Es decir, por ejemplo, en España no se da marcha atrás a la desamortización, que fue aquel proceso por el cual se quitan propiedades a la Iglesia, también al pueblo, por cierto, durante el siglo XIX, ¿vale? Hasta ahí de acuerdo. Pero, hombre, yo no diría que los fascismos son regímenes laicos. Si nosotros vemos, por ejemplo, en Italia, la reconciliación entre el Estado italiano y el Vaticano, que llevaban peleados desde la unificación, se produce precisamente con Mussolini, el Pacto de Letrán, ¿vale? Que reconoce la existencia de un Estado vaticano. Eso se produce con Mussolini, con el líder fascista italiano en el poder. La Iglesia tiene una gran relación, una estrecha relación con los fascistas italianos, ¿no? El pensamiento de los nazis está también imbuido de una suerte de mística religiosa. No le Mein Kampf. Bueno, pues en algunos pasajes Hitler se considera poco menos que un enviado de Dios, ¿no? ¿Qué vemos ahí? Que hay una cierta vertiente irracional dentro de la ideología que se va construyendo en los regímenes fascistas, ¿no? Si la Ilustración había sido racional, argumentos, crítica, ciencia, se aprovecha la ciencia por parte de los fascistas, ¿eh? Pero, bueno, eso era la Ilustración. En los fascismos vamos a encontrar también una cierta recuperación de lo irracional, ¿vale? Religión, patria, estamos, ¿no? Entonces, ¿qué hemos visto de los fascismos? Pues surgen como una reacción en forma de dictadura a la Revolución Rusa y al movimiento obrero revolucionario. Podemos poner como primer ejemplo lo que pasa en Hungría en 1918 con el golpe de Horthy. Tenemos que son movimientos visceralmente anticomunistas. Tenemos que son movimientos que suprimen cualquier tipo de libertades, de parlamentarismo y no digamos ya, por supuesto, de democracia, todo eso fuera. Tenemos que son movimientos que buscan movilizar a las masas. Tenemos que son movimientos de tipo nacionalista e imperialista, ¿vale? Y tenemos que son movimientos que no son antimodernos, no renuncian a la industrialización, a la tecnología, no quieren volver al antiguo régimen, ¿vale? Ni mucho menos, pero que recuperan algunos elementos de carácter reaccionario, de carácter tradicional, que tienen que ver con la opresión a la mujer, el machismo, o que tienen que ver con la aparición de lógicas de tipo irracional, por ejemplo, un nexo importante con la religión, con las iglesias, ¿no? Pues en Italia, por ejemplo, nexo con la Iglesia Católica, ¿vale? Yo creo que junto a más de hablar del fascismo hay que hablar un poco de cuál fue la oposición al fascismo, que es tan importante como esta. Es decir, ¿qué fue el antifascismo? ¿Vale? En principio, no existe una oposición común, unitaria, de aquellas fuerzas políticas y sociales contrarias a los regímenes fascistas. Cada cual va actuando poco menos que por su cuenta. Pero en un momento dado, esto comienza a cambiar. Fecha importante para que esto empiece a cambiar y para que podamos decir que surge un movimiento antifascista unitario. Séptimo Congreso de la Internacional Comunista en 1935, que plantea la creación de los llamados frentes populares. Los frentes populares, ¿cómo se concebían a sí mismos? En primer lugar, como una unión de todos los partidos obreros que se habían ido separando, ¿no? Movimiento comunista más radical, más vinculado a Rusia, un movimiento socialdemócrata. También, por supuesto, de todo lo que pudiera tener que ver con el anarquismo. En muchos países algo minoritario, pero por ejemplo en España algo muy importante, ¿verdad? Con la CNT. Unidad de todas las fuerzas obreras contra el fascismo. Pero además, estos frentes populares incorporaban aquellos elementos progresistas, ¿vale? Que no estuvieran asociados al movimiento obrero, o intentaban incorporarlo, por ejemplo, ¿vale? Aquellos elementos que, por lo menos desde la lógica que tiene la Internacional Comunista, serían pequeños burgueses, ¿vale? Pero que son demócratas, ¿vale? O son republicanos, que se oponen a la implantación de esta dictadura fascista, ¿vale? Que están en contra, digamos, de esa reacción que están estableciendo, ¿vale? Esa eliminación de las libertades que se está planteando desde el fascismo.
Entonces, por ejemplo, vemos como en Francia el Partido Radical, que no es un partido obrero ni mucho menos, se vincula al Partido Socialista y se vincula al Partido Comunista para crear un frente popular. Vemos como en España los partidos republicanos de la Segunda República, como Izquierda Republicana de Azaña, se vinculan con el Partido Socialista, con el Partido Comunista, incluso con la CNT, aunque desde fuera, ¿vale? También para impulsar un frente común, un frente popular contra el fascismo. Unos frentes populares que evidentemente no se limitan a rechazar al fascismo, sino que también van a establecer una suerte de proyecto político propio, basado generalmente en mantener aquellos elementos democráticos conquistados, el voto, los derechos políticos, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero también eliminar lo que se entiende es la base social, la raíz económica del fascismo, ¿no? Que estos frentes populares suelen situar en las oligarquías económicas, ¿no? Vienen a plantear que el fascismo encuentra, y llevan razón, un gran nexo con los sectores más elevados de las élites, ¿no? Con el capital financiero, con los grandes industriales. En Alemania está claro que los Krug, los Siemens, ¿vale? Las grandes familias apoyan a Hitler, ¿vale? Entonces los frentes populares también empiezan a plantear, pues no una ruptura inmediata con el capitalismo, ¿de acuerdo? Pero sí un programa de transformaciones muy profundas, ¿vale? Transformaciones muy profundas. Por ejemplo, en España, el Frente Popular es el que lleva a cabo la reforma agraria, o el que permite que se lleve a cabo la reforma agraria, la expropiación de los latifundios para su reparto entre los campesinos. Es decir, medidas que no son exactamente socialistas, pero que sí que apuntan a una transformación intensa, ¿vale? De las estructuras económicas, políticas existentes en la Europa de aquel momento, pues para evitar que puedan implantarse regímenes de carácter fascista, ¿vale? Nada más. Podría haber comentado un poco cuáles fueron los grupos sociales que apoyaron al fascismo o que lo dejaron de apoyar de una manera más sistemática. Pero bueno, ya yo creo que os mandaré en la diapositiva algo que hable de este tema, ¿de acuerdo?